Esta historia no es para escuchar con las luces encendidas. Dicen que, en las noches silenciosas de Estambul, aún se puede escuchar el llanto de la doncella maldita, buscando justicia por una traición que jamás perdonó. Ponte cómodo, apaga las luces y déjate llevar por esta oscura leyenda. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿te atreverías a escucharla solo esta noche? La maldición de la doncella de Estambul. Había una niebla espesa aquella noche sobre el Bósforo, tan densa que parecía tragar los reflejos de las luces de Estambul, como si la ciudad entera hubiera sido devorada por un sueño húmedo y antiguo. Las campanas de las mezquitas resonaban distantes, arrastrando el aire como ecos que parecían venir de otro tiempo, de un pasado donde los sultanes aún reinaban y los espíritus caminaban entre los hombres. El viento traía consigo el aroma del mar, mezclado con incienso y madera vieja, y en la distancia se alzaba la figura solitaria de una torre, la torre de la doncella. Erguida sobre un islote en medio de las aguas, era un faro, un símbolo, una herida abierta en la historia de Estambul. Algunos la llamaban Kuşkulesi, pero otros, en voz baja, la llamaban de otro modo. La torre maldita, decían los pescadores, mientras hacían el signo del mal de ojo antes de mirar hacia ella. Se contaba que, en las noches en que la neblina se cernía sobre el estrecho y las aguas permanecían inmóviles, una figura femenina se asomaba en lo alto de la torre. Su vestido blanco ondeaba con el viento, y sus ojos, tan pálidos como la luna, buscaban algo o a alguien. Los que afirmaban haberla visto decían que lloraba, aunque su llanto no se oía, solo se percibía el temblor del aire, el murmullo del mar y una sensación helada que se filtraba por los huesos. Esa leyenda había recorrido generaciones, pero como toda historia vieja, pocos creían ya en ella. Hasta que una noche, en pleno siglo XXI, un joven arqueólogo turco llamado Emre Demir decidió desafiar el mito. Emre era un hombre racional, un estudioso apasionado de la historia otomana y de los secretos ocultos de su ciudad. Había escuchado la historia de la doncella desde niño, cuando su abuela le contaba cómo una princesa fue encerrada en aquella torre para evitar que una profecía se cumpliera. Pero él no creía en profecías, ni en maldiciones. Creía en hechos, en ruinas, en huesos y documentos antiguos. Una tarde, mientras revisaba los archivos del Museo Arqueológico de Estambul, encontró algo que cambió su vida para siempre, un pergamino amarillento, escrito en un turco arcaico y sellado con el emblema del sultán, Mehmed II. Era una carta dirigida a la hija de la luna, y hablaba de un encierro, de un juramento de sangre, y de un espíritu que debía permanecer atado al mar por toda la eternidad. El documento era real. La tinta, la caligrafía, los sellos, todo indicaba autenticidad. Pero lo más extraño era la fecha, 1472. La carta estaba firmada el mismo año en que se decía que la doncella había muerto. Esa noche, Emre no pudo dormir. En su mente, las palabras del pergamino resonaban como un eco prohibido. Que su alma no cruce las aguas. Que la luna la guíe y el mar la encierre. Que su voz se apague y su nombre se olvide. Porque si la doncella es liberada, Estambul caerá en sombras. A la mañana siguiente, Emre tomó una decisión. Viajaría a la torre. Quería verla con sus propios ojos, explorar cada rincón, cada piedra, cada inscripción que pudiera revelar si aquella leyenda tenía un origen real. Consiguió un permiso especial del Ministerio de Cultura para acceder a la torre durante la noche. Era una de las pocas veces que se autorizaba algo así,
y lo hizo bajo la excusa de una investigación académica. Pero en el fondo, Emre sabía que su interés iba más allá de la ciencia. Había algo en esa historia que lo atraía como un imán. Cuando el bote lo llevó por el estrecho, el sol se ocultaba tras las cúpulas doradas de Santa Sofía. Las aguas se teñían de un rojo oscuro, y el aire comenzaba a enfriarse. La torre se alzaba frente a él, imponente, solitaria, como si flotara entre los reflejos de la ciudad moderna que la rodeaba. El cuidador de la torre, un anciano de barba blanca y mirada cansada, lo recibió en el muelle. Se llamaba Yilmaz, y llevaba casi 30 años trabajando allí. «No es lugar para quedarse solo de noche, joven», dijo con voz grave mientras le entregaba las llaves. «Hay cosas que despiertan cuando el sol se oculta». Emre sonrió, intentando mostrarse tranquilo. «No creo en fantasmas, señor Yilmaz». El viejo lo miró sin decir nada más. Solo se persignó con un gesto antiguo, uno que Emre no reconoció. La torre estaba silenciosa por dentro. El eco de los pasos de Emre se multiplicaba entre los muros de piedra húmeda. Subió las escaleras en espiral que llevaban al nivel superior, donde una lámpara antigua colgaba del techo, oscilando ligeramente, aunque no había viento. El arqueólogo encendió su linterna y comenzó a revisar los muros. Había inscripciones otomanas, fragmentos tallados y símbolos que parecían representar fases lunares. En el centro del salón encontró una losa de mármol con un círculo tallado, rodeado de letras en árabe. Era un sello. Mientras lo observaba, un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento creyó escuchar un suspiro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el sonido del mar golpeando los cimientos de la torre. Continuó examinando los muros, hasta que encontró algo que no esperaba. Una puerta de madera antigua, casi oculta tras un tapiz descolorido. La cerradura estaba oxidada, pero aún se mantenía firme. Usó una herramienta para abrirla, y cuando lo consiguió, un aire rancio salió del otro lado, como si hubiera permanecido sellado durante siglos. Encendió una lámpara de aceite que encontró cerca y descendió por una escalera angosta que se internaba en la oscuridad. El sonido del mar era más fuerte allí, como si el agua estuviera muy cerca. Al final del pasillo, encontró una cámara pequeña, circular, donde un sarcófago descansaba sobre un pedestal. El mármol tenía inscripciones que coincidían con las del pergamino. Y en la tapa, tallado con una precisión extraña, había el rostro de una mujer joven, de rasgos suaves y expresión triste. Emre se acercó lentamente. La linterna temblaba en su mano. Tocó la piedra con los dedos, y algo cambió en el aire. El ambiente se volvió más pesado, como si el tiempo se detuviera. Un murmullo apenas perceptible comenzó a llenar la habitación, un sonido que no era viento, ni agua, ni voz humana. Era algo distinto, como si las paredes respiraran. De pronto, la lámpara se apagó. El arqueólogo sintió un golpe de frío recorrerle la piel. Buscó su linterna con desesperación, pero antes de encenderla, algo rozó su mejilla. Era un toque suave, helado. Encendió la luz. No había nadie. Pero en la piedra, el rostro tallado parecía haber cambiado. Ya no mostraba serenidad. Ahora, sus labios estaban entreabiertos, y de sus ojos parecía brotar una sombra oscura que se extendía lentamente por la tapa del sarcófago. Emre retrocedió un paso, intentando entender si era un efecto de la luz. Y entonces la escuchó. Una voz. Era un susurro, femenino, distante, pero claro. No provenía de ningún lugar visible.
Parecía salir de todas partes al mismo tiempo, del aire, del suelo, del mármol. ¿Por qué me has despertado? El arqueólogo sintió como el corazón se le detenía. La linterna cayó al suelo. La voz se hizo más intensa. Prometí no regresar, y sin embargo, tú abriste la puerta. Emre quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El aire se volvió gélido. Detrás de él, algo comenzó a moverse, un leve roce de tela, como si alguien caminara con un vestido largo sobre el suelo de piedra. Se giró lentamente, con el alma en un hilo. Y allí estaba. Una figura translúcida, envuelta en un resplandor tenue, lo observaba desde el otro extremo de la cámara. Era una mujer, alta, pálida, con cabellos oscuros y ojos vacíos. Su rostro era idéntico al de la escultura. «Has roto el sello», dijo la voz dentro de su mente. «Y ahora el mar reclamará lo que le pertenece». Emre cayó de rodillas. La lámpara se encendió sola, ardiendo con una llama azulada que iluminó el rostro espectral. La doncella avanzó lentamente hacia él. A cada paso, el suelo parecía gemir, como si la torre misma respirara junto a ella. Cuando estuvo a pocos centímetros de su rostro, la figura extendió su mano. Sus dedos pasaron a través del aire, pero Emre sintió el contacto. Un frío punzante que lo atravesó hasta el alma. Entonces, la mujer sonrió, una sonrisa triste, casi humana. «El ciclo ha comenzado», murmuró. «Y esta vez, no habrá luna que me detenga». El arqueólogo gritó, pero el sonido fue ahogado por el rugido del mar. La torre entera pareció estremecerse. Desde las ventanas, las olas golpearon con fuerza, y los cristales se hicieron añicos. Y luego, el silencio. Cuando Yilmaz regresó a la mañana siguiente, encontró la puerta de la torre abierta. En el muelle, el bote seguía atado. Pero dentro, no había rastro de Emre. Solo su linterna, rota, y una marca en el suelo del salón superior. Un círculo perfecto, dibujado con agua salada. Desde aquel día, dicen que, en las noches de neblina, cuando el Bósforo se cubre de luna, una figura se asoma desde lo alto de la torre. Ya no parece llorar. Ahora sonríe. Y susurra un nombre que el viento lleva hacia la ciudad dormida. El nombre de Emre Demir. El amanecer bañó de tonos dorados las aguas del Bósforo, pero la torre permanecía envuelta en una sombra imposible, una especie de penumbra que parecía resistir la luz del día. Los turistas paseaban por los muelles, ignorantes de lo que había ocurrido la noche anterior. Solo Yilmaz, el viejo cuidador, miraba la torre con el ceño fruncido, sosteniendo entre sus manos un rosario antiguo. Sabía que algo había sido despertado. En la noche, había soñado con ella, la doncella, de pie sobre las aguas, con un velo oscuro cubriéndole el rostro. La vio extender los brazos, y el mar se alzaba en respuesta. Había escuchado su voz, esa voz que muchos decían que solo los condenados podían oír. Y en su sueño, ella le dijo algo que aún resonaba en su mente. El tiempo se ha roto, y la deuda se cobra. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, a kilómetros de la torre, una mujer despertó sobresaltada. Se llamaba Leyla Karan. Era historiadora, profesora en la Universidad de Estambul y especialista en mitos otomanos. Había trabajado junto a Emre en varias expediciones arqueológicas y lo consideraba su amigo más cercano. Su teléfono sonaba sin cesar. Cuando contestó, una voz del museo le informó que Emre no había regresado de su investigación nocturna. Habían encontrado el bote,
sus pertenencias y el permiso firmado. Nada más. Leila sintió un frío que no provenía del aire. Se vistió a toda prisa y condujo hasta el puerto. Allí, el viejo Yilmaz la esperaba, con la mirada perdida en el horizonte. «Usted es la colega del joven arqueólogo», dijo el anciano, sin siquiera mirarla. «No debió entrar a esa torre de noche. Nadie debe hacerlo». Leila lo observó con recelo. «¿Qué sabe usted de lo que pasó?» Yilmaz respiró profundo y señaló la torre. «Sé que los sellos antiguos no se tocan. Sé que la doncella fue encerrada para mantener el equilibrio. Y sé que el equilibrio se ha roto». Leila no creía en supersticiones, pero algo en la mirada del anciano la perturbó. Había miedo allí. Un miedo genuino. Con la ayuda de las autoridades, consiguió permiso para ingresar a la torre. Entró al amanecer, acompañada de 2 guardias y un técnico. El aire en el interior era denso, húmedo, casi irrespirable. Subieron las escaleras lentamente, y al llegar al salón principal, lo vieron, el círculo de agua en el suelo, aún fresco. «Esto es imposible», murmuró uno de los guardias. «No ha llovido en días». Leila se inclinó y tocó el círculo. El agua estaba helada, tan fría que la piel se le entumeció al instante. Y bajo el reflejo de la luz, creyó ver una forma moverse dentro de esa delgada capa líquida, un rostro. El técnico comenzó a revisar las paredes, y tras el tapiz, encontraron la puerta abierta. Descendieron por la escalera que conducía al sótano. El aire se volvió más pesado, como si cada paso los hundiera en otro tiempo. En la cámara inferior, encontraron el sarcófago abierto. La tapa estaba desplazada, y en el interior no había nada. Solo un trozo de tela blanca, antigua, cubierta de sal. Leila lo tomó con cuidado. Era seda, tejida con hilos plateados, del tipo que solo se usaba en la corte del siglo XV. Entonces comprendió que el pergamino que Emre había encontrado no era una simple carta. Era una advertencia. Esa noche, en su casa, Leila encendió todas las luces. No podía dejar de pensar en la mirada tallada en el mármol, en ese vacío dentro del sarcófago, en el agua helada que había tocado su piel. Decidió revisar los archivos digitales del museo y buscar toda referencia sobre la leyenda original. La historia de la doncella de Estambul tenía muchas versiones, pero una destacaba por encima de las demás, la más antigua, la que muy pocos conocían. Decía que, en el año 1470, durante el reinado del sultán, Mehmed II, nació una niña en el Palacio Imperial, hija de una de sus concubinas favoritas. La niña fue llamada Aylin, la de la luna, porque había nacido bajo un eclipse. Los astrólogos del palacio interpretaron aquello como un mal presagio. Cuando Aylin cumplió 15 años, una profecía comenzó a circular entre los sabios de la corte. Decían que, el día que la luna y el mar se encontraran en el mismo reflejo, una maldición caería sobre la ciudad, y que la causa sería una mujer de ojos de plata, marcada por el eclipse. El sultán, temeroso de perder su trono y su ciudad, mandó encerrar a su hija en una torre construida en medio del Bósforo, donde no pudiera ver ni tierra ni cielo, solo el agua que la mantenía prisionera. Aylin vivió allí durante años, acompañada solo por una sirvienta muda y una pequeña lámpara que nunca debía apagarse. Pero un guardia joven, llamado Semal, fue asignado a proteger la torre, y entre ambos nació un amor prohibido. Cada noche, Semal cruzaba el estrecho en secreto para llevarle frutas, flores y cartas. Y Aylin, que no conocía más mundo que su prisión, encontró en él
la única razón para seguir respirando. Pero un día, alguien los descubrió. La sirvienta, temerosa de la ira del sultán, traicionó a la doncella. Cemal fue ejecutado frente a las murallas y su cuerpo arrojado al mar. Aylin, al enterarse, intentó escapar, pero los soldados la encerraron en la cámara más profunda de la torre. Allí, desesperada, invocó a los antiguos espíritus del agua, los jin del mar, que, según los textos otomanos, dormían bajo el Bósforo. Prometió su alma a cambio de venganza. Y la obtuvo. Esa noche, una tormenta sin precedentes azotó Estambul. Las olas golpearon los muros de la ciudad, barcos enteros se hundieron, y la torre quedó parcialmente destruida. Cuando la tormenta terminó, Aylin había desaparecido. Pero desde entonces, cada vez que una neblina cubría el estrecho, los pescadores juraban ver su figura entre las aguas, buscando algo que el mar le había arrebatado. Leila cerró el archivo con las manos temblorosas. Algo dentro de ella le decía que Emre había despertado a esa misma fuerza que había roto el sello que contenía a la doncella. Apagó la computadora y trató de descansar. Pero a medianoche, el sonido de gotas comenzó a resonar en su habitación. Se levantó, pensando que había una fuga. Cuando encendió la luz, vio que el suelo estaba cubierto por un delgado círculo de agua. El mismo círculo que había visto en la torre. El aire se volvió helado. Y desde el reflejo del agua, dos ojos plateados la observaban. Leila retrocedió, pero no gritó. No podía. Algo la paralizó. El reflejo del agua comenzó a moverse por sí solo, como si tuviera vida. Y de pronto, una voz se alzó en la oscuridad, tan suave y triste que parecía venir del fondo del mar. Él me prometió que no me olvidaría. Leila cayó de rodillas. Comprendió entonces que la maldición no había quedado encerrada en la torre. Se había extendido. Y ella era ahora parte del hilo que unía a los vivos con los condenados. En ese instante, una ráfaga de viento apagó todas las luces. El silencio se volvió absoluto. Solo el sonido del mar, distante, seguía presente, como un lamento que nunca terminaba. Y entre la oscuridad, Leila escuchó un último susurro, una frase que heló su sangre. «Devuélveme lo que es mío, o Estambul dormirá para siempre». El amanecer siguiente llegó, con un silencio extraño sobre Estambul. No era un silencio normal, era profundo, espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Las gaviotas no volaban, y el agua del Bósforo permanecía quieta, demasiado quieta. Desde la ventana de su departamento, Leila observaba cómo la neblina cubría la ciudad, y en su interior, algo le decía que el límite entre el pasado y el presente había comenzado a disolverse. La noche anterior no había dormido. No podía. El reflejo de aquellos ojos plateados seguía vivo en su mente. Había intentado convencer a la razón de que todo había sido una ilusión provocada por el cansancio, pero la sensación persistía. El agua, la voz, la temperatura helada, nada de eso podía explicarse. Tomó su abrigo, su cuaderno de notas y salió rumbo al museo. Necesitaba entender el mensaje del pergamino que Emre había encontrado. Sabía que en alguna parte de esos textos antiguos debía existir una clave, algo que uniera la maldición de Aylin con los extraños sucesos actuales. Al llegar, se encontró con un silencio inusual en el edificio. Los pasillos estaban vacíos. Solo el sonido de sus pasos resonaba entre las vitrinas. En la sala de archivos, el director del museo, un hombre de cabello gris y rostro severo, la esperaba. Leila,
dijo con voz tensa. No debiste venir. Ella se detuvo. Necesito los documentos que Emre consultó antes de desaparecer. El director la miró con cansancio. Lo sellé esta mañana. Orden del ministerio. Dicen que es un caso policial. Por favor, insistió ella, con voz quebrada. Él estaba investigando algo más que arqueología. Si no entiendo lo que descubrió, alguien más podría desaparecer. El hombre suspiró. La conocía desde hacía años. Sabía que Leila no hablaba por superstición ni dramatismo. Sin decir más, le entregó una pequeña carpeta envuelta en tela. Si decides leer eso, hazlo con cuidado. Hay cosas en esos textos que no pertenecen al mundo de los vivos. Leila tomó la carpeta y salió sin responder. Caminó hasta el Parque Gulane, el más antiguo de la ciudad, donde los árboles parecían guardar secretos. Se sentó en una banca y abrió los documentos. Dentro, encontró copias del pergamino de Emre, junto con traducciones parciales. Una línea destacaba entre todas, subrayada con tinta roja. El alma de la doncella será sellada bajo la piedra lunar. Si la piedra es rota, su espíritu vagará entre las aguas, buscando al que quebró el juramento. Leila recordó el círculo de mármol en la torre, aquel con las inscripciones y las fases de la luna. Comprendió que no era un simple símbolo decorativo. Era el sello. Y Emre, al tocarlo, lo había roto. Mientras pensaba en eso, una ráfaga fría cruzó el parque. El viento agitó las hojas, y un susurro se filtró entre los árboles. Él me pertenece. Leila se giró, pero no había nadie. La bruma comenzó a espesar el aire. Podía jurar que veía sombras moverse entre los arbustos, siluetas femeninas vestidas de blanco que se desvanecían cada vez que trataba de enfocar la vista. De pronto, su teléfono vibró. Era un número desconocido. ¿Leila? Dijo una voz entrecortada. Soy Emre. El corazón se le detuvo. ¿Emre? ¿Dónde estás? Pero la señal se distorsionó. Solo alcanzó a oír un eco ahogado, una palabra que no entendió. Luego, el sonido del mar. Después, silencio. Leila tembló. El teléfono marcaba, sin señal. Intentó llamar de nuevo, pero la línea estaba muerta. De inmediato tomó un taxi y regresó al puerto. El cielo se había cubierto de nubes negras, y las olas golpeaban los muros con fuerza creciente. El viejo Yilmaz estaba en el muelle, con un farol en la mano, observando la torre con el rostro pálido. Ella está despierta, susurró, sin mirarla. Lo siento en el agua. Recibí una llamada de Emre, dijo Leila. Él sigue vivo. El anciano negó con la cabeza lentamente. No, hija. Lo que escuchaste no era su voz. Era la de ella. Usa las voces de los que amamos para llamarnos. Así lo hizo con el sultán. Así lo hace con todos. Leila no quiso creerlo. Subió al bote y exigió que la llevaran hasta la torre. Yilmaz intentó detenerla, pero la corriente la empujaba hacia adelante, como si el mar mismo la reclamara. Cuando llegó al islote, el viento rugía. Subió por las escaleras húmedas y volvió al salón principal. El círculo seguía allí, pero esta vez no estaba vacío. En el centro había una marca, una huella de manos. El agua del círculo comenzó a moverse sola. Formó pequeñas ondas, y de pronto, en la superficie se reflejó un rostro.
Era Emre, pálido, con los ojos abiertos, sumergido bajo el agua. Leila gritó su nombre, pero el reflejo desapareció. En su lugar, apareció el rostro de la doncella. «¿Por qué lo llamas, si ya me pertenece?», dijo la voz, resonando en todas direcciones. Las paredes vibraron. Las lámparas estallaron una a una. El aire se volvió irrespirable. Leila retrocedió hasta la escalera, pero la puerta se cerró de golpe. El viento giraba dentro del salón como si una tormenta se formara en su interior. En el centro, una figura comenzó a materializarse. Aylin, la doncella, su silueta transparente pero nítida, con los ojos plateados y el vestido ondeando como si flotara bajo el agua. Él rompió el sello, susurró la doncella. «Y ahora debe pagar». Leila reunió valor. Él no sabía lo que hacía. «Déjalo libre». La mujer espectral se acercó lentamente. Su voz era un lamento, pero también una súplica. «Tú no entiendes. No es castigo. Es destino. Cuando la sangre toca la piedra, el ciclo se cumple. Y su alma reemplaza la mía». Leila sintió que el aire se le escapaba. Emre no estaba desaparecido, estaba prisionero. Su alma había quedado atrapada dentro del sello, en el lugar que antes ocupaba la doncella. Aylin levantó una mano y, con un gesto, mostró una visión. El aire se transformó en un espejo líquido, y Leila vio un pasado lejano, la noche de la tormenta. Vio a la joven Aylin en la cámara de la torre, llorando sobre el cuerpo sin vida de Cemal, el guardia al que amaba. Vio como el mar rugía al responder a su dolor y como un rayo partía la piedra lunar en dos, liberando una energía oscura que se fundía con el agua. Aylin se arrodilló sobre la piedra, con los brazos abiertos, gritando hacia el cielo. «Si mi amor no puede cruzar el mar, que el mar se trague al mundo». Y el mar obedeció. La visión se desvaneció, y Leila se encontró de nuevo en la torre, con la doncella frente a ella. «Cada 100 lunas», dijo el espíritu, «el sello se debilita, y aquel que lo toque, hereda mi condena». Entonces, susurró Leila, con los ojos húmedos. «Emre puede liberarte, si alguien toma su lugar». La doncella la miró en silencio. Su expresión cambió. Por un instante, en esos ojos plateados, Leila vio humanidad, tristeza, compasión. «Nadie lo ha hecho en 500 años», dijo Aylin. «Nadie ama tanto como para morir en el agua». El mar rugió otra vez. Las olas golpearon la base de la torre. El viento arrancó fragmentos del techo. Y en medio del estruendo, la doncella levantó el rostro hacia el cielo y pronunció una última frase. «Esta ciudad nació del amor traicionado, y por amor volverá a hundirse». El agua comenzó a filtrarse entre las piedras, ascendiendo por el suelo, rodeando a Leila hasta cubrirle los pies. Desde lo alto, un trueno partió el aire. Leila entendió que no podía escapar, que la maldición ya no era un cuento antiguo. Era real, y que lo que estaba ocurriendo no era el fin de una leyenda, sino el principio del pago de una deuda que Estambul había olvidado. El mar reclamaba lo suyo. Durante los días siguientes, Estambul comenzó a cambiar. Nadie lo notó al principio, pero los signos estaban ahí. El agua del Bósforo se volvió más oscura, más densa, y los pescadores decían que ya no se reflejaba el cielo en su superficie. Los faroles del muelle parpadeaban sin razón aparente, y cada noche una neblina espesa cubría los barrios cercanos al mar, tan baja y pesada que ahogaba los sonidos.
Los periódicos hablaban de fenómenos atmosféricos extraños. Los científicos del Instituto Meteorológico no encontraban explicación alguna. Decían que las corrientes habían cambiado, que algo en el fondo del estrecho parecía moverse. Pero Yilmaz sabía la verdad. Desde su pequeña casa en el puerto, veía cada noche cómo la torre parecía respirar, como si un corazón latiera dentro de sus muros. Leila, por su parte, no había vuelto a dormir. La imagen de la doncella se repetía en su mente una y otra vez, junto con el reflejo del rostro de Emre en el agua. Sentía su presencia, como si aún estuviera atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Había pasado horas revisando antiguos manuscritos, buscando una forma de romper el sello sin condenar otra alma. En los textos otomanos encontró una referencia a los Dilsis Taslar, las piedras mudas, objetos encantados que guardaban el alma de los que habían hecho pactos con los jinn. Decían que, si una de esas piedras se destruía sin el ritual adecuado, el espíritu atrapado no podía descansar jamás. La piedra lunar debía ser una de ellas. Y si eso era cierto, aún existía una oportunidad: recrear el antiguo ritual del sello. Pero había un problema. El texto era incompleto. La mitad del manuscrito había desaparecido siglos atrás, y nadie sabía dónde. Una tarde, mientras analizaba una copia digital, notó algo que antes había pasado por alto: un nombre inscrito en los márgenes del pergamino. Oka Rami Efendi. Era un sabio sufí del siglo XV, famoso por haber servido como consejero espiritual del propio Mehmed II. Leila buscó su tumba. Estaba enterrado en un pequeño cementerio olvidado en Uskudar, no muy lejos del mar. Al día siguiente, viajó hasta allí. La ciudad estaba envuelta en una bruma que no se levantaba desde hacía 3 días. Las calles parecían más silenciosas de lo normal, y el aire tenía un sabor metálico, como si el mar se hubiera filtrado en cada rincón. El cementerio era antiguo y estaba cubierto de hierba. Las lápidas se inclinaban hacia un lado, desgastadas por los siglos. Entre ellas, encontró el nombre que buscaba. La piedra estaba partida en 2, y en su base había una inscripción apenas visible: el agua obedece a quien no teme morir por amor. Leila se arrodilló y apartó la maleza. Debajo, descubrió un compartimiento sellado con una pequeña losa. La levantó con esfuerzo, y dentro encontró una caja de cobre. Dentro, un manuscrito enrollado, aún intacto, protegido por cera. Lo llevó de regreso a su departamento. Pasó toda la noche descifrándolo. La caligrafía era antigua, pero reconocible. Era, sin duda, la continuación del ritual perdido. El texto decía que, para liberar un alma atrapada en el agua, debía ofrecerse otra en su lugar, pero no necesariamente una vida. Bastaba un sacrificio de memoria. El oferente debía entregar su pasado, su nombre y su identidad al mar. Quedaría vivo, pero olvidado, condenado a vagar entre los vivos como un eco. Leila cerró el manuscrito con manos temblorosas. Era la única forma. Si realizaba el ritual, podría liberar a Emre y a la doncella, pero a cambio, perdería todo lo que había sido. Mientras reflexionaba, un estruendo sacudió la ciudad. Las ventanas vibraron. Corrió hacia el balcón y vio cómo el agua del Bósforo se elevaba en espirales oscuras. En el horizonte, la torre de la doncella brillaba con una luz plateada. La maldición ya estaba desbordándose. Tomó el manuscrito, su linterna y corrió hacia el muelle. El mar rugía como un animal vivo, pero los botes seguían atados, moviéndose violentamente. Subió al más cercano. Yilmaz,
que había visto la luz desde su casa, corrió tras ella. «No puedes ir», gritó el anciano. «El mar no perdona a los que lo desafían». «Tengo que hacerlo», respondió ella, con los ojos fijos en la torre. «Si no la detengo, Estambul se hundirá». El viejo no insistió. La miró con una tristeza profunda y, antes de dejarla partir, puso algo en su mano, un amuleto de plata con forma de media luna. «Esto perteneció a mi abuela», dijo. «Dicen que fue una de las sirvientas de la doncella. Llévalo. Te recordará quién eres cuando el mar intente hacerte olvidar». La barca avanzó entre las aguas furiosas. La torre resplandecía con una luz sobrenatural. A medida que se acercaba, el cielo se oscurecía más. Truenos lejanos resonaban, y el aire olía a sal y metal. Cuando llegó al islote, las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro, el agua ya cubría gran parte del piso. El círculo de mármol brillaba como una luna viva. En el centro, la figura de la doncella la esperaba. Su rostro ya no era el de una aparición. Era humano, hermoso y trágico. Los ojos de Aylin la miraban con compasión. «Sabía que vendrías», dijo con voz que parecía venir del fondo del mar. «Lo sientes, ¿verdad?». El peso de su alma. Leila dio un paso adelante. «Déjalo libre. Yo haré lo que tengas que pedirme». La doncella la observó en silencio. «No entiendes lo que pides. El mar no suelta lo que toma. Solo cambia su ofrenda. Entonces tómame a mí». El silencio se hizo tan denso que la torre pareció detenerse. Aylin la miró con una mezcla de tristeza y respeto. Él tocó la piedra. Su sangre selló el ciclo. Solo puede ser reemplazado si alguien entrega su existencia al agua. No su cuerpo, su memoria. Leila asintió. «Lo haré». La doncella extendió las manos. El círculo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El agua subió hasta los tobillos, luego a las rodillas. Cada ola parecía susurrar nombres olvidados. «Recuerda», dijo Aylin, mientras los muros vibraban, «cuando el agua te llame, no digas quién eres. No respondas al pasado. Solo entonces el mar te reconocerá como suya». Leila cerró los ojos. Sintió el frío del agua envolviéndola. Las luces de la torre se fundieron en un resplandor plateado. Las paredes desaparecieron. Todo se volvió silencio y oscuridad. Y entonces vio a Emre. Estaba frente a ella, de pie en medio del agua infinita, con los ojos perdidos, pálido, sin saber dónde estaba. «Leila», susurró, apenas consciente. Ella avanzó hacia él. «Tienes que irte», dijo, con lágrimas en los ojos. «Tienes que volver». Emre intentó sujetarla, pero su mano atravesó el aire. Una corriente los separó. A su alrededor, las sombras de antiguas figuras flotaban, los marineros ahogados, los amantes perdidos, las almas de Estambul. La voz de la doncella resonó en el vacío. Uno por uno, el ciclo se cumple. Ella elige olvidar. Él recordará por ambos. El agua los cubrió. Un destello. Silencio. Al amanecer, los pescadores encontraron el mar tranquilo. La torre se alzaba inmóvil, bañada por la primera luz del sol. Los periódicos dijeron que había sido una tormenta inusual, pero los viejos del puerto sabían que no. El mar había sido apaciguado. Esa misma mañana, Emre Demir apareció inconsciente en la orilla de Sarayburnu.
No recordaba cómo había llegado ahí, ni quién era. Solo llevaba en el cuello un amuleto de plata en forma de media luna. Y cuando alzó la vista hacia el horizonte, vio la torre de la doncella. Por un instante, creyó ver una silueta blanca en lo alto, observándolo. Una mujer. Su rostro le resultaba familiar, pero no sabía por qué. El viento sopló desde el mar, trayendo un susurro que apenas pudo oír. Recuerda lo que el agua te quitó. Emre cerró los ojos. Y por un segundo, una lágrima, salada como el mar, cayó por su mejilla. Pasaron semanas desde la noche de la tormenta. El mar volvió a su calma habitual, los ferries surcaban el Bósforo con normalidad, y los turistas regresaron a fotografiar la torre, sin saber que, durante una noche, el corazón de Estambul había estado a punto de detenerse. Emre vivía entre las calles empedradas de Üsküdar, ayudando a los pescadores a reparar redes o cargar cajas. No sabía quién era. Nadie lo reclamó, nadie preguntó por él. Los médicos decían que había sufrido un trauma que le había provocado amnesia. Pero había algo más profundo, un vacío en el alma, una nostalgia que no podía explicar. Cada noche, antes de dormir, abría la mano y miraba el amuleto de media luna que llevaba al cuello. Lo tocaba con los dedos y, por un instante, le parecía escuchar una voz en su interior. Una voz que lo llamaba por un nombre que no recordaba, pero que hacía que el corazón le doliera con una dulzura insoportable. En los sueños veía fragmentos, una mujer caminando entre libros antiguos, una torre envuelta en niebla, un círculo de luz, un sacrificio. Despertaba con lágrimas sin saber por qué. Una tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, decidió volver a la torre de la doncella. Algo en su interior le decía que allí encontraría lo que buscaba. Tomó un bote pequeño y remó lentamente hasta el islote. El agua estaba tranquila, pero bajo la superficie se movía una corriente tibia, viva, que parecía acompañarlo. Al llegar, notó que las puertas estaban cerradas con un candado nuevo. La torre había sido convertida nuevamente en museo, y las autoridades prohibían la entrada fuera del horario. Pero Emre no podía esperar. Subió por una ventana lateral y se internó en el interior. El silencio era absoluto. El aire olía a piedra húmeda. Caminó por los pasillos recordando vagamente los rincones, los escalones, la habitación donde había estado aquella noche en la que todo cambió. Cada paso resonaba con un eco que parecía repetirse más de lo normal, como si la torre tuviera su propia respiración. Llegó hasta la sala circular. El círculo de mármol seguía ahí, aunque cubierto de polvo. En el centro, una pequeña grieta recorría la piedra, como si algo hubiera querido escapar desde abajo. Se arrodilló. Pasó la mano sobre el mármol, y una corriente de aire frío le recorrió la piel. De pronto, lo sintió, una presencia. Suave, distante, pero innegablemente real. Una voz susurró su nombre. Emre. Giró, pero no había nadie. El aire se llenó de un brillo tenue, como si la luz del atardecer se filtrara por debajo de las paredes. Entonces la vio. No era una visión nítida, sino una silueta hecha de agua y luz, flotando apenas sobre el suelo. Tenía los ojos de Leila. ¿Quién eres?, murmuró, con un hilo de voz, sin saber que el corazón le recordaba antes que la mente. Ella lo miró con una ternura que traspasó el silencio. Alguien que eligió olvidarse a sí misma para que tú pudieras recordar. Emre sintió que algo dentro de él se quebraba. Un torrente de imágenes inundó su mente. La biblioteca, las noches de investigación, el rostro de ella riendo bajo la lluvia, el miedo, la promesa,
el sacrificio. Todo regresó en un solo instante, y el peso de la verdad lo derrumbó. Leila, susurró, apenas respirando. Ella asintió. Su cuerpo parecía disolverse con cada palabra. Ya no pertenezco aquí. Pero no te preocupes. No me he ido del todo. Estoy en el agua, en la niebla, en cada corriente del Bósforo. Mientras recuerdes, seguiré viva. Él extendió la mano, pero solo tocó aire. ¿Por qué tú? ¿Por qué hiciste eso? Porque la doncella no era la única que amó más allá de la muerte, respondió con una sonrisa triste. La maldición necesitaba una ofrenda pura, y no hay sacrificio más puro que el de quien entrega su nombre para salvar a otro. El brillo comenzó a desvanecerse. El mar está en paz ahora. Pero escucha, Emre, la torre nunca olvida. Cada 100 años el agua busca un nuevo reflejo. Si alguna vez sientes que el mar te llama, no respondas. Déjalo hablar solo. No le des tu voz. Esa será mi promesa cumplida. La luz se apagó lentamente, y con ella, el eco de su presencia. Emre cayó de rodillas, llorando en silencio. En ese instante comprendió que había recuperado su memoria, pero había perdido lo único que la hacía completa. El viento sopló desde el mar. Las olas golpearon suavemente el islote. En lo alto, una gaviota blanca dio 3 vueltas sobre la torre y se alejó hacia el horizonte. Esa noche, el cielo de Estambul se llenó de estrellas. La ciudad parecía dormir, ignorante del pacto que acababa de renovarse en silencio. Años después, los turistas seguirían visitando la torre de la doncella, escuchando las historias de los guías que hablaban de princesas envenenadas y reyes desconsolados. Pero entre los ancianos del puerto se contaría otra versión, más oscura, más real. Dirían que una mujer moderna, una arqueóloga sin nombre, había desaparecido en la torre una noche de tormenta. Que el mar se la había llevado. Pero que, desde entonces, el Bósforo nunca volvió a tener tempestades violentas. Algunos juraban que, en las madrugadas sin luna, si uno se acercaba lo suficiente al agua, podía oír su voz. No un lamento, sino un suspiro, como el canto de una mujer que flota bajo las olas. Y si el viento sopla desde Uskudar, dicen que la torre se ilumina sola, como si encendiera un farol invisible para guiar a los que perdieron el camino de regreso a casa. Emre nunca se alejó de la ciudad. Vivió el resto de su vida mirando el mar desde el puerto. Jamás se casó, jamás volvió a amar. Cada día, al caer el sol, dejaba una flor blanca en el agua y murmuraba el nombre que el mar le había devuelto. Leila. El tiempo siguió su curso. Décadas después, cuando los ferries fueron reemplazados por luces eléctricas, y los edificios modernos cubrieron el horizonte, los pescadores más viejos aún contaban la historia. Decían que el alma de la doncella y la mujer que la liberó eran ahora una sola corriente. Que cuando el mar brilla con tonos plateados al anochecer, es porque ambas caminan juntas bajo las aguas, cuidando a la ciudad que las lloró y las olvidó. Y en las noches en que el agua se vuelve espejo, cuando la luna se alza sobre el Bósforo y el silencio cubre las calles, si uno se atreve a mirar directamente hacia la torre, puede ver una sombra femenina asomada en lo alto, con un vestido que se mueve como espuma. A veces sonríe, otras veces llora, o simplemente observa, como si esperara a alguien que nunca regresó. Dicen que esa es la maldición final de la doncella de Estambul, que ni el amor ni la muerte pueden romper el lazo entre los que ofrecieron su alma al mar. Si llegaste hasta aquí, considérate afortunado. Déjame en los comentarios si te atreverías a escuchar otra maldición como esta. Y recuerda,
Lo más aterrador de las leyendas no es que existan, sino que a veces no son solo leyendas. Hasta la próxima noche.